En el siguiente video nos demostraremos la captura de una señal digital desde el Arduino utilizando LabVIEW. Ejemplo número 1. Mediante un pulsador conectado al pin 2 digital de la placa Arduino debemos mostrar el estado de dicho pulsador en el panel frontal. Empezamos. Nos dirigimos al programa LabVIEW. Para el siguiente ejemplo necesitamos una resistencia de 10 kiloohmios que vamos a conectar a GND, un pulsador que vamos a conectar al extremo de 5 voltios y por el otro extremo lo vamos a conectar a la resistencia y también a la entrada del pin número 2 del Arduino. Debemos tener precaución cuando estemos realizando las conexiones del circuito. No conectar el Arduino al ordenador, tampoco alimentar el Arduino. Nos aseguramos que después de realizar las conexiones correctas nuestra placa al Arduino al ordenador. En este caso es una señal digital que tenemos que conectar al pin número 2 del Arduino. Cada vez que pulsemos se generará un nivel alto de tensión, es decir, un lógico 1. Empezamos la simulación en LabVIEW. Creamos un nuevo proyecto, control T para que se nos abran las dos ventanas. Como vamos a hacer una lectura, nos damos clic derecho, escogemos With Love. Como va a ser una señal de lectura, nos situamos en el diagrama de bloques, damos clic derecho en Maker Hub, seleccionamos Links, activamos la chincheta para que se nos quede en la pantalla. Lo primero que vamos a hacer siempre que trabajamos con el Arduino es decir, un canal de comunicación. En este bloque lo que nos permite es abrir una comunicación serial con el dispositivo remoto que tenemos conectado en el caso del Arduino. Luego, siempre tenemos que cerrar la comunicación que hemos abierto. Bien, en este caso, como vamos a realizar una lectura, debemos dar clic en periféricos y tal, y es una entrada, pues la vamos a leer. Vamos a crear un control para que nos permita seleccionar el puerto que vamos a utilizar para la comunicación entre Arduino y LabVIEW. Damos clic derecho en la señal de entrada. Vamos a crear un control. Seleccionamos en el puerto con el que vamos a estar conectado nuestro Arduino con el ordenador, que es el COM 9. La otra señal que necesitamos es el error. Nos vamos a la entrada del error. Creamos una constante. Para minimizar le damos clic derecho en los extremos de la ventana. Ahí lo podemos adaptar. Realizamos la conexión entre bloques. Me sitúo en la señal de entrada y vamos a crear un control. Ahí lo tenemos, lo movemos por acá. Entonces este control me va a permitir definir el canal con el que está conectado nuestro pulsador. En este caso es el pin número 2. Y la salida de este bloque nos va a proporcionar una lectura de este canal como lo va a ser un 0 o un 1. Pues no, el pulsador, crear el pulsador.
Nos vamos al panel frontal, damos clic derecho, nos dirigimos a Classic, Boolean y escogemos un pulsador. Boolean y escogemos un pulsador. Por aquí, como lo vemos, ya lo tenemos. Lo podemos agrandar o disminuir el tamaño como ustedes deseen. A este pulsador, como lo vemos, ya nos aparece ventana posterior. A esto, como está recibiendo señal, lo vamos a cambiar para que sea un indicador. Lo movemos. Y lo conectamos con la salida del Ahora bien, este VI se va a detener de las dos formas, o bien con la función OR, o bien cuando accionemos el pulsador en stop, o cuando se produzca un error en cualquiera de estos modos. Así que nos vamos a configurar. Una entrada OR, un botón stop. Ahora hacemos un pequeño retardo para eliminar los rebotes que pueda haber en el pulsador. Clic derecho, timings, escogemos el tercero, creamos una constante, damos clic derecho, constante. Esta constante será de 10 microsegundos. Conectamos al error. Una vez terminado, terminadas las conexiones, vamos a ejecutar el programa y esperar que nos cargue en nuestra placa Arduino. Como podemos observar, el pulsador está motorizado. Ejemplo número 2. Mediante 4 pulsadores conectados a los pines 2, 3, 4 y 5 digitales de la placa Arduino, debemos monitorizar el estado de cada pulsador en el panel frontal. Nos dirigimos a la View, creamos un nuevo proyecto, Control T para que se haga las dos ventanas en la misma pantalla. Clic derecho en el diagrama, nos dirigimos a Maker Hub, clic en Link. Siempre debemos colocar un bloque Open. Como entrada nos situamos en Open, clic derecho y vamos a crear un control para poder seleccionar el puerto serial en donde va a constar mi placa Arduino. También damos clic derecho y creamos una constante, la cual se denomina constante de error. Accedemos a la categoría de periféricos y vamos a dirigirnos a la señal leer función.
Si vamos a unir la referencia de las entradas y salidas cuando realicemos las conexiones asimismo del castel de error, lo cual conectamos en la entrada debemos seleccionar los canales, entonces damos clic derecho, crear un control. Lo que hacemos es crear un array o una cadena, un array que vamos a expandir para aparecer 4. Para crear las entradas con las cuales vamos a trabajar, en este caso son 4. Las programamos que esta va a trabajar con el pin 2, el 3, el pin 4 y el pin 5. Una vez conectadas las 4 entradas, nos vamos a crear un pulsador. Damos clic derecho, nos dirigimos a Classic, Boolean y escogemos un pulsador. Ahí vamos a crear un array y un array con 4 pulsadores. Para ello hago clic derecho, damos clic en array, seleccionamos el array y en este cajón vacío nos vamos a introducir nuestro pulsador. Ahora bien, nos situamos en el borde. Ahora sí lo convertimos a indicador. Ahora bien, vamos a generar un retardo. Timings, creamos una constante de 10 milisegundos. En este VI se va a parar cuando accionemos el pulsador o cuando haya un error en alguno de los bloques que hayamos programado. Clic derecho, tenemos la opción OR. Lo que tenga conectado a este caso, en este caso sería el Arduino 1. Una vez terminada toda la explicación del programa, lo subimos a nuestra placa Arduino. Una vez terminada nuestra programación, subimos a nuestra placa Arduino. Ya me responde el Android.